Es el último tema de esta serie. Aquí terminamos esta serie que llevamos desde el año pasado. El último tema que vamos a ver hoy se titula Oración por nuestros enemigos. Tú me vas a decir, no, pastor, yo no tengo. No sabes. Así podría yo llamarlo. Hay cosas tan absurdas por las cuales una gente no le cae a alguien. Yo lo he visto, o sea, yo he escuchado gente que, ¿por qué no te cae fulano? Pues, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y suena absurdo, pero así es. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros con respecto a esa parte? Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sin duda, esta es una de las etapas del creyente que en nuestra carne se torna muy difícil. Porque en este momento hay una adversidad, cuando hay una adversidad, una traición, una falta de lealtad, una murmuración, un chisme, tal vez una deuda, son cosas, hermanos, que vamos a decirlo así, nos atan a alguien. Cuando tú tienes un enemigo, cuando tú tienes una amargura, un odio contra alguien, ese odio te ata a esa persona. Porque siempre que lo ves o escuchas ese nombre, vendrá a tu memoria esa parte que te hicieron. Así va a ser. O sea, cuando tú odias a alguien, cuando tú tienes una amargura, así va a ser. Aunque no sea esa persona de la que están hablando, cuando oyes ese nombre, te viene un flashazo de lo que te hicieron, de lo que te pasó, de lo que sientes que no fue justo. ¿Verdad? Hay cosas que sentimos que no son justas. Entonces, es fácil leer el pasaje que acabamos de leer. Y bueno, oímos, no te vengues. ¿Ah? Ya lo dijimos, no te vengues. Sin embargo, hermanos, cuando nos encontramos en ese momento, en ese punto donde pues tenemos un dolor interno, un sentimiento de que queremos justicia, de que queremos sacar ese dolor, esa impotencia, es allí donde debemos recordar la palabra. No cuando ya lo hiciste. Porque, hermanos, eso siempre va a existir. Esa es una de las manifestaciones claras de la carne, de la humanidad caída, hermanos, cuando quieren o cuando queremos nuestra propia justicia. Y por eso, una de las cosas que se hace es manchar la reputación del otro. Es una clara manifestación de alguien que está en la carne. O sea, alguien que quiere hacerle un mal a otro, empezará por manchar su reputación. Se empezará a decir cosas que a lo mejor ni le constan, cosas que radican en, no sé, Alicia en el País de las Maravillas, la verdad. Y dicen cosas que de verdad, yo te diría, ¿tienes pruebas de eso? Porque no todo lo que tú digas puede ser verdad. Generalmente cuando hay alguien que habla de otra persona y tiene algo contra ella, generalmente el 30% de lo que dice es mentira. Y mucho de ello tienen que ver las mujeres, mucho. Yo creo que tienen las mujeres que les gusta hablar de más. Y cuando se les confronta, quieren salir por la tangente. No, yo no dije eso. No, es que me entendiste mal. Yo no dije eso. Y mujeres, tienen que tener cuidado con lo que hablan. Tienen que tener cuidado, porque el que quiera ver días buenos, ¿qué? Que refrene su lengua. ¿Quieres ver días buenos? Porque mira, ahorita como a lo mejor como yo como persona te puedo crear un chisme, pero yo no sé después. ¿Te gustaría que tu hijo le hicieran eso? ¿Te gustaría eso? Pues entonces no lo hagas. Porque, hermanos, eso te va a rebotar.
Eso no, es lo que no nos ponemos a pensar. Eso que tú haces o que tú dices de una persona que te cae gorda o no lo sé, te va a rebotar un día y a ti no te va a gustar esa parte, no te va a gustar. Y obviamente vas a saltar por tus hijos, por tus hijas, no lo sé. Pero ahí no nos acordamos que nosotros, ¿qué? Lo hicimos. Entonces, hermanos, enemigos todos tenemos. Yo sé que a lo mejor tú tienes enemigos, yo no sé. Muchos a lo mejor sus enemigos es su suegra, tal vez, bueno. Pero a lo mejor es tu vecino, un compañero del trabajo, compañero de escuela, tus mismos primos, tus sobrinos. A veces entre los mismos esposos se ven como enemigos, entre los mismos hermanos se ven como enemigos. ¿Qué hacer allí, hermanos? ¿Qué hacer allí? Juan capítulo 8, verso 41. Vamos a ver algunas cosas, hermanos, de por qué surgen enemigos. Una de las razones por las cuales surgen enemigos es por la verdad. Es por la verdad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que muchas veces las cosas o surgen enemigos porque entiendes o ves el trasfondo de muchas cosas. Y la gente, cuando tú te das cuenta de algo que ellos hacen y tú le dices, es que yo no le encuentro chiste a eso que tú haces, y tú dices, es que mira, esto y esto y esto, esa gente le caes mal. Y tú dices, es que yo no le hice nada, yo no le hago nada, o sea, yo no le he robado nada, ni nada de eso, ¿y por qué me ve así? Por la verdad, nada más. Dice ahí 8:41 de Juan, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús y les dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, porque yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Lo voy a leer ese verso en traducción viviente, da más cercanía a lo que dijeron. Lo voy a leer, 47, dice, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Entonces le respondieron ellos, samaritano endemoniado. Replicaron, ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? Decirle samaritano a un judío era como hoy en día en mexicano recordarle al autor de sus días. ¿Te gusta cuando te hacen eso? ¿Que te recuerdan a la autora de tus días? ¿A tu mamacita linda? ¿Te gusta cuando te hacen eso? ¿Cuando vas en la calle? ¿O cuando los jóvenes pues no les parece lo que tú hiciste y te recuerdan que tienes mucha mamá en tu casa? Eso era. En este pasaje, hermanos, ofenden a Jesús diciéndole perro, porque un samaritano era considerado lo más bajo que podía haber. Eso era lo que ellos querían expresar. Eso es lo que ellos querían decirle. Eso es lo que ellos querían sacar de su malvado corazón. Y hermanos, ahí a veces te creas un enemigo. ¿Por qué? A lo mejor porque vamos a hacer esto, vamos a robarnos esta parte. Y tú dices que fueron 10, pero nos llevamos 15.
Y tú a lo mejor dices, no, pues no, yo no voy a decir eso. ¿Y ahí qué pasa? Se crea un enemigo. ¿Por qué? Pues no te dicen porque, pues es bien honesto. No. Lo que dicen es que tú eres un espantado, no vas con la banda, eres un mandilón, cobarde, miedoso, chivatón, ¿verdad? Hablador. ¿Te das cuenta? Samaritano. La cuestión es que no hay que responder igual. Te pueden decir muchas cosas. Y sí, a lo mejor te duelen en el ego. Que te digan poco hombre, que te digan que te gustan los hombres, que a ti te gustan las mujeres, que eres una anticuada, que pareces abuelita, ¿verdad? Porque pues no te vistes como todas, entonces te vistes como abuela, todavía recatada, ¿verdad? Eso te pega en el ego, yo lo sé que sí, pero es parte de. Mateo 27:35. Te estoy dando ejemplos, una parte de ejemplos, para que veas que no eres el único que sufre y no eres el único que va a tener este problema, hermanos. Todos en algún momento se te surgirá un enemigo que quiera ver tu caída, que quiera ver tu caída. Mateo 27:35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban, dice ahí, le injuriaban, meneando la cabeza, diciéndole: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Es decir, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de los de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en ti. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Lo voy a leer un poco más en lenguaje actual. Versículo 39, lenguaje actual. La gente que pasaba allí insultaba a Jesús y se burlaba de él haciéndole muecas. ¿Te ha tocado eso? ¿Que te arremedan? ¿Ah? Los jóvenes sí saben de qué hablo. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. ¿Te ha tocado eso? ¿Te ha tocado aguantar eso? Diciéndole: tú dijiste que podías destruir el templo y desconstruirlo en 3 días, ¿no? Si tienes tanto poder, sálvate. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Dice: también los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo se burlaban de él. Aquí, sacerdotes principales habla de las autoridades, hermanos. O sea, ¿te imaginas tener de enemigo a tu jefe? Tener de enemigo, yo lo digo así, tener de enemigo al mismo pastor, tenerlo de enemigo. Dice: este salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Dice que es el Rey de Israel, ¿no? Pues que se baje de la cruz y creeremos en él. Dijo que confiaba en Dios y que era el Hijo de Dios, pues si en verdad lo ama, pues que lo salve. Y también insultaban a Jesús los bandidos que estaban clavados a su lado. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde el cielo se puso oscuro.
A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Burlas, muecas, señas, ¿ah? Señas con las manos. ¿Te hacen señas con las manos? De lejos, ¿verdad? Estás de un lado de la acera, el otro del otro lado, y como si tuvieran poderes en las manos, ¿no? Le injuriaban, se burlaban, parece que se salen con la suya, ¿verdad? Y no están contentos, hermanos. Lo tienen ahí crucificado a Jesús, desnudo, sin ningún lugar a donde ir, y aún así ellos siguen burlándose de Jesús y siguen mofándose de él como un perro, como alguien cualquiera. Ese es el problema de la venganza, hermanos. ¿Sabes cuál es el problema? Que nunca estamos satisfechos. Tenían a Jesús ahí crucificado, sin más a dónde ir, y se seguían burlando de él. ¿Qué más querían? Ese es el problema, hermanos. La carne jamás se sacia de pecar. Si tú te vengas, no vas a estar contento. No vas a estar contento. Vas a querer seguir haciendo el mal. Salmo 42, versículo número 6. Salmo 42, versículo número 6. Tal vez tus enemigos son los de la familia de tu esposo o la familia de tu esposa, ¿verdad? No te pueden ver ni en pintura, porque cada vez que llegas a la casa, un diciembre, el cumpleaños de la mamá de tu esposa o de tu esposo, es tiro por viaje, que dicen cosas en doble sentido, ¿verdad? Ya llegaste. Ya llegó la que va a lavar los platos. ¿No? Ya cállense, porque ya llegó el que no fuma ni toma. Ya llegó el sacerdote. ¿No? Cállense, porque aquí ya se espantan. Versículo 5, Salmo 42, 5. Pero no hay razón para que me inquiete, fue el lenguaje actual. No hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador, solo a Él alabaré. Me siento muy angustiado y por eso pienso en ti. Las olas de tristeza que has mandado sobre mí son como un mar agitado, son como violentas cascadas que descienden de los cerros, de los montes de Hermón y Misar, y se estrellan en el río Jordán. Versículo 8, te ruego, Dios de mi vida, que de día me muestres tu amor y que por la noche tu canto me acompañe. Tú eres mi protector. ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué debo andar triste y perseguido por mis enemigos? Sus burlas me hieren profundamente. Sus burlas me hieren profundamente, pues no dejan de decirme, ahora sí tu Dios te abandonó, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? Pero dice el versículo 11, pero no hay razón para que me inquiete. No hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios. Solo a Él alabaré. Hermanos, un creyente que se quiere entregar a Dios, que vive para Dios, tendrá enemigos. Eso es la ley. Grábatelo bien. Si tú dices, yo voy a vivir para Dios, yo de verdad voy a seguir sus mandamientos, grábatelo bien, tendrás enemigos. Porque todo aquel que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. Hermanos, Jesús no le hizo mal a nadie. Jamás le robó a alguien. Jamás le inventó un chisme a alguien. Jamás habló en doble sentido para alguien. Al contrario, sanaba, resucitaba, alimentaba, enseñaba, consolaba, y aún así lo odiaban. ¿Qué te hace pensar que a ti no? Entonces, ¿qué hacemos cuando un enemigo se ha levantado contra ti? Hay que orar, hermanos.
Deja de pensar en cómo te la vas a cobrar. Hay que orar. Pero eso a la carne no le gusta. ¿Por qué? Porque te digo, sientes impotencia. Sientes impotencia porque quieres, ¿no? Sientes un peso dentro de ti y dices, no, ¿sabes qué? No, pues esta me la paga. Ahora bien, otra pregunta. ¿Por qué orar? Ah, bueno, sí, pastor, voy a orar por él, pero ¿por qué? Primera razón, por tu corazón. Lo primero que tú debes de cuidar cuando se levanta un enemigo es tu corazón. Porque se empieza a querer llenar de amargura, se empieza a querer llenar de odio, se empieza a querer llenar de venganza. Y recuerden que aquel que tiene amargura, la gracia de Dios no va con él. Así lo dice Hebreos. Mateo capítulo 5, verso 38. Entonces, vas a orar primero por tu enemigo. Tenemos que orar por nuestro enemigo. O sea, cuando tú digas, es que fulano dijo, fulanita dijo de ti, ¿qué vas a hacer? Si somos cristianos, tenemos que orar por él, Señor. ¿Me duele? Pues sí, obviamente que sí. ¿Te duele? Pues sí. Pero tienes que entender, hermanos, también que así somos los seres humanos. No lo digo como justificación. Lo digo para que entendamos, hermanos, entendamos que la humanidad caída es así. Que como dice el salmista, aquel que comía de mi plato, levantó contra mí el calcañar. O sea, a veces el que es más cercano a ti, a veces el que comió contigo, al que tú con el que compartías la mesa de tu casa, es el que te traiciona y el que te da por la espalda. Y así es esto. Y si tú no oras a Dios, te vas a llenar de amargura. Una vez alguien me dijo, no, es que yo no voy a la iglesia porque, pues, allá nada más puro hipócrita, hacen esto. Y yo le dije, pues en el mundo te hacen lo mismo, ¿por qué no te sales del mundo? Pues sí. Tú dices, es que aquí me traicionaron y allá afuera no. ¿Allá afuera no te traicionan? No, es que aquí me robaron y allá afuera no. ¿Por qué no te sales de ahí? Porque no queremos ir contra la realidad, hermanos. 5:38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo se acaba un pleito? Cuando tú no respondes igual. Ahí se acaba un pleito. Pero si te recuerda el autor de tus días, te volteas y no, con mi madre no te metas. No, como que no, yo no me dejo de nadie. No. Pues ahí se arma la melee. ¿Verdad? Entonces el otro te empuja, tú también lo empujas, el otro ya te soltó uno. O sea, lo que está diciendo aquí Cristo no es literal, hermanos. De que pégame aquí, yo la pongo la otra. No. Lo que está diciendo es que, pues obviamente, cuando alguien dice algo, cuando alguien te hace algo malo, es como si te pegara. Te sientes mal. Pero si tú regresas el golpe, pues se va a armar. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, ¿qué? Déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Qué pasa? Pues resulta que el que te da tu dinero le faltaron 100 pesos. Y si hay algo que le
pega al jornalero y al obrero es que ¿qué? Que se metan con su salario. Híjole, le pega. Hasta por 5 pesos, ¿eh? Hombre, si tú vieras cómo se ponen. ¿Qué vas a hacer ahí? Entonces no voy a reclamar, sí, pero hay maneras de, ¿o no? Hay maneras de reclamar buscando un arreglo o buscando un pleito. ¿Cuál de las dos ocupamos? Alguien te debe 50 pesos. 50 pesos. Y ya parece que ya se le olvidó, ¿no? Pues ya se le olvidó. Hasta anda como si nada, que no te paga. ¿Qué vas a hacer? ¿Guardar eso en tu corazón? Y hasta la tumba te lo llevas. Porque no te pagó 50 pesos. A eso se refiere, hermanos. El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A eso se refiere. Hay cosas, hermanos, que estás en tu derecho. Yo lo entiendo. Pero a veces, para evitar un pleito, ¿qué? Dicen a veces en los negocios, mejor es un mal arreglo que un buen pleito. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Cómo? Bendecid. Entonces, ¿qué debes orar por ellos? Pues que Dios los bendiga. Ay, no, ¿cómo crees? Si supieras lo que me hizo. Si supieras lo que me dijo. Mira, te voy a decir algo. A veces dicen cosas, pero si en verdad conocieran lo que tú de verdad eres, te sentirías ofendido. O sea, si la gente supiera lo que a veces pensamos, que eso nada más tú lo sabes y Dios. Orad, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese último versículo nos da a entender algo, hermanos. Y es que cuando Dios te permite que se levante un enemigo, es para que tú seas más maduro, para que crezcas. El problema es que muchos se estancan ahí. Se estancan, o sea, no avanzan de allí. Y el problema es que no perdonan. Ese es el problema. Entonces su vida espiritual ahí se queda, se estancan, no avanzan. Hermanos, jamás será la voluntad de Dios verte amargado o con deseos de venganza. Ese es tu yo, ese no es Dios. Pero ¿cómo hacer esto, hermanos? ¿Cómo llegar a ese punto de dejar pasar por alto algo? ¿Cómo hacerlo? La respuesta es orando. O sea, no quiere decir que, tengo que saludar a mi enemigo, entonces, pues no queriendo. No. O sea, eso es un proceso. ¿Qué? Es obvio. Y yo te lo digo como por experiencia. O sea, no es luego de que, hablaron de mí y a la otra semana ya. No, hombre, estoy como el colibrí, ¿no? Hola. No. Tienes que orar, pero primeramente por ti. Porque no quites toda esa parte de deseos de venganza, de odio, de amargura, de algo, eso que te pesa. Tienes que pedir por eso tienes que orar. ¿Para qué? Para cuidar tu corazón y después viene esa parte. Entonces, hermanos, perdonar no es olvidar. Eso no lo podemos hacer. Eso solamente Dios.
Pero perdonar, cuando de verdad perdonaste, es que te acuerdas, pero no te duele. Dices, bueno, fue algo que viví. Qué bueno. Esa persona que, bueno, ya pasó, ya. Pues pues sí, o sea, sí quedó allí, se hizo esto, pero ya, o sea, ahí quedó. Pero una persona que no ha perdonado es alguien que recuerda y se le enchina la piel. Yo sé que tú has sentido eso, ¿ah? Pues escuchas ese nombre, escuchas algo que te hicieron y como que sientes como que se te revolotea el estómago. Eso quiere decir que no has perdonado y que necesitas trabajar en esa parte de tu vida. Generalmente la carne es muy que nos engaña. ¿Tienes algo contra alguien? No. Yo no tengo nada contra nadie. Pero ¿sabes cómo te vas a dar cuenta? Yo no me tengo que dar cuenta, pero ¿sabes cómo tú te vas a dar cuenta? Cuando escuchas ese nombre y algo pasa dentro de ti. Si algo pasa dentro de ti, algo traes. Y necesitas ir a Dios y orar por esa persona con la que la traes. Muchos dicen así: a mí que me hagan todo, pero con mi familia no se metan. Mira, solo le das armas al enemigo porque sabe que ese es tu punto débil. Y es mejor que te prepares. ¿Cómo? Orando. Así lo dijo Cristo. Te lo voy a leer. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, ¿pero qué? La carne es débil, ¿no? Mateo 26:40. ¿Qué dice el maestro? La carne es débil. Hermanos, perdonar a alguien no se hace en la carne. No se puede, jamás vas a poder, jamás. Jamás vas a poder en la carne, jamás. Así que si piensas que porque dices que no se metan con tu familia, eso solo debe ponerte a orar porque el enemigo atacará donde te duele. Entonces, repito otra vez, ¿por qué debemos orar por nuestro enemigo? Porque eso cuida tu corazón. Eso cuida tu corazón. Porque cuando nos hacen algo, ¿sabes lo que empezamos a hacer? Darle vueltas en nuestra mente al asunto. Darle vueltas aquí, y más nos envenenamos. Y más nos enojamos. Y más tenemos ese deseo de vengarnos, de hacerle algo. No ahora que lo veo. No ahora que me lo toque. No, va a ver. Entonces, ¿de qué te cuida? ¿De qué te cuida la oración? Del rencor, de la amargura, de la ira, del odio, del deseo de venganza. Por eso debes orar por tu enemigo. Porque si no, hermanos, ¿sabes con quién va a empezar Dios? Contigo. Va a empezar a disciplinarte a ti. Ahora, ¿cómo debemos orar? ¿Qué debemos decir? Señor, mándale un rayo. Señor, yo escuché una persona decir así, que era esposa de pastor, esposa de pastor, y llevaba 20 años en la iglesia. Y te voy a decir cómo oró. Oró así. Señor, hace ya más de 10 años que te rogaba por este infeliz. Pero Señor, hasta este momento me has hecho justicia. Qué bueno que le pasa esto. Ay, más de 10 años guardando ese rencor. ¿Te imaginas? Yo cuando oí eso dije, qué vergüenza. Pero oraba bien ufanamente. No, hombre, bien espiritualoide. No, hombre. Tú no
puedes orar así, cuando vayas a orar por tu enemigo. Ya sé que te punza el corazón, pero ¿te gusta que te inyecten? Duele, ¿verdad? Pero a veces es lo más efectivo. Es lo mismo, cuando oras por tu enemigo, pues te punza. Ahí está la inyección entrándote ahí al corazón, pero es lo más efectivo. Lucas 23:33. Voy a darte ejemplos de esto. O sea, te lo voy a sustentar con la Biblia para que no digas, nada más el pastor inventó. No. Te lo voy a sustentar. Dice ahí, Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. A ver, pregunta, ¿Dios por eso que dijo Cristo los perdonó? O sea, ¿ya todos esos que estaban allí ya están perdonados porque Jesús dijo eso? No, hermanos, porque para el perdón se requiere arrepentimiento. Entonces, ¿qué estaba diciendo ahí Jesús? Pidiendo por sus enemigos. Significa, Señor, ten misericordia de ellos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué debemos pedir por nuestro enemigo? Que Dios tenga misericordia, porque en su pecado Él está ciego. Él está ciego. Él no ve lo que Él está perdiendo o lo que Él está generando. O sea, cuando tu esposa, pues a lo mejor anda haciendo cosas que no contra tu persona, ella no se da cuenta en su ceguera que te está hiriendo a ti, que está hiriendo el matrimonio, que está hiriendo a los hijos. No se da cuenta. Y cuando el esposo hace de las suyas, no se da cuenta, porque algo que tiene el pecado es que nos enceguece y nada más nos vemos a nosotros mismos. Es decir, nos volvemos egoístas y nada más pensamos en nosotros. Eso es lo que hace el pecado, hermanos. Entonces debes de pedir misericordia. ¿Para qué? Para que esa persona que te está haciendo daño se dé cuenta. Porque no se da cuenta. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvase a sí mismo. Este es el Cristo, el escogido de Dios. Te voy a leer este pasaje rápidamente, porque el que sigue sí lo quiero leer contigo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos capítulo 7, versículo 54. Eso fue lo que leí. Esteban, lo mismo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué quiere decir? Ten misericordia de ellos. ¿Qué debes pedir por tu enemigo? Misericordia. Misericordia. Hermanos, no creas que Dios no lo ve. No creas eso, que Dios no ve lo que te dicen, o que Dios no ve lo que te hacen, o Dios no ve el fraude que te hicieron, o Dios no ve esto y el otro y el otro. Pero te voy a decir una cosa: si tú te vengas, Dios ya no va a hacer nada, porque ya tomaste la justicia en tus manos. Por eso, no os venguéis, dejad lugar a la ira de Dios. Porque mira, tu venganza solamente va a llegar al punto físico. Pero a veces la venganza de Dios es eterna.
Primera de Pedro 2:20, ese sí lo quiero que lo leamos. Primera de Pedro 2:20. Entonces, primera cosa, ¿por qué vas a orar por tu enemigo? Primeramente, por tu corazón, que no se llene de amargura, que no se llene de odio. ¿Hay cosas que son injustas? Pues sí. De hecho, en el mundo hay cosas que son muy injustas. ¿Es injusto que el camión llegue tarde o sí? Tú te levantaste temprano, te bañaste, te arreglaste, llegas a la parada y llegas 5 minutos tarde. ¿Es injusto o no? Ay, es injusto que, no sé, muchos dicen, ay, es injusto que el chocolate engorde, ¿no? Porque me gusta mucho. Es injusto. Hermanos, la vida está más llena de injusticia que de justicia, la verdad. Pero es por eso que debemos orar. Debemos orar. Dejar de andar pensando en rollos de que no me la va a pagar y conmigo nadie se mete y vas a ver quién es la familia Pérez Hurtado y no sé qué más. O sea, cálmate. Deja de ver el Señor de los cielos y todas esas cosas. Dedícate a ser cristiano, es lo que debes hacer. Primera de Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Bueno, él, pastor, él porque era Dios. Pues yo, pues bueno, usted me entiende, ¿no? A veces no se puede. ¿Estás consciente tú de tus debilidades? ¿Tú estás consciente que tienes una debilidad? ¿Que hay algo que a lo mejor te digan y te pega? ¿Eso sí te pega? ¿Estás consciente de eso? ¿Sabes qué es mejor cuando pase eso? Mejor vete. Cállate y vete. Porque un golpe se cura, hermanos. Pero una palabra, ¿cómo la quitas? Cuando hay una pelea a veces entre esposos, entre parejas, entre amigos, si algo que no te gustó, mira, mejor cállate. Porque si vas a decir cosas de las cuales te vas a arrepentir. No, es que yo ya no quise, es que yo no quise decir eso. Ya lo dijiste. Y eso, hermanos, para que lo borres, van a pasar muchos años. No digas cosas de las cuales te vas a arrepentir. Muchas veces pasa con los jóvenes que se les suelta la boca con los padres, ¿no? Y, ay, yo no te pedí nacer, y yo puedo sin ti, y esto y el otro. Y me ha tocado ver a jóvenes que están enterrando a la mamá y el niño llorando como Magdalena a la vuelta de la tumba. Ay, mamita, ¿por qué te fuiste? ¿Qué te fue? ¿No eras muy hablador? ¿No andabas hablando de más? Que tú podías y que no sé qué tanta cosa. Te voy a decir algo, la vida da muchas vueltas. Y no vaya a ser que te tragues tus palabras. Por eso ten cuidado de cómo hablas. Ten cuidado. No vaya a ser que tengas que comerte tus palabras. Entonces, cuando menos debes hablar, ¿sabes cuándo menos debes hablar? Cuando estás enojado. Es cuando menos debes hablar. Porque ahí no piensas. Ahí nada más actúas por impulso. Es cuando menos debes hablar. Y mujeres, si ven que el hombre está enojado, no le busquen la boca. Ya lo vieron enojado y le siguen. No, pero dime bien que te. Le están pique. Y el hombre te dice,
Ya, ahorita no quiero, vamos a hablar, no, ahorita lo arreglamos, ahorita. Te va a decir algo que te va a ofender. Te va a decir algo que no te vas a aguantar. Lo voy a leer, sigo leyendo en traducción viviente, esa parte. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. ¿Lo debemos hacer? Dejar nuestra causa a Dios. Y eso, hermanos, es bien difícil. Porque tú quisieras que el día de mañana a él le pasara algo. ¿O no? Sí. O sea, ya oré hoy y, ay, Señor, perdónalo, no me conoce, ten misericordia, pero quisieras que el día de mañana, no sé, se le rompiera un pie. Y eso, hermanos, no va a pasar. Porque Dios no va a hacer las cosas para que tú te alegres. No lo va a hacer así. ¿Sabes cuándo a veces pasa? Cuando tú ya andas con tus vidas, con tus rollos, y de pronto te enteras que esa persona, que pues algo le pasó, pero ya no te alegras. Entonces voy yendo por la parte final. ¿Cómo debemos orar por nuestros enemigos? Pidiendo misericordia por ellos. Pidiendo que Dios lo alcance, que Dios le abra los ojos, que Dios, ¿qué? Le perdone, que no les sea tomado en cuenta eso que hablan, que sabemos que Dios lo ha escuchado. Hermanos, aquí se aplica mucho, lo que pidas por otro, lo pides por ti. Es fácil pedir bendición por tus hijos, por tus amigos, por tus hermanos queridos. Eso es fácil, eso cualquiera lo hace. Como dijo el maestro, ¿qué ganancia tendréis de eso? ¿No hacen así también los del mundo? Llevan a sus hijos a la escuela y ya cuando van a entrar a la escuela, a la primaria, la bendi. ¿No hacen eso los del mundo? Pero bendecir a un enemigo, desearle que Dios le bendiga, que Dios tenga misericordia de él, se logra cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Eso solamente un cristiano lo puede hacer. En Proverbios 24:17 dice esto. Proverbios 24:17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, porque de que va a caer, va a caer. ¿Por qué? Porque el que siembra para la carne, de la carne va a ser cosa. ¿Qué se espera alguien que anda robando? ¿Cuál será el final de eso? Pues al principio aparenta que no pasa nada, que no lo cachan y que nada pasa. Pero el final de eso, ¿qué es? Pues que va a caer en el bote. Pues sí. Que un día va a estar en las rejas. Sí. Y cuando eso pase, ¿qué? Ay, Señor, gracias, porque hace 10 años que te pedía. Aguas contigo, porque también puedes caer ahí, ¿eh? No te regocijes. Pide misericordia por tu enemigo. Y cuando tropezare, no te alegres en tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Dios va a actuar, hermanos, pero no cuando tú quieras. No es para que, ay, mi hijo está sufriendo mucho, sufrió una injusticia, le voy a hacer justicia para que él se sienta feliz. Que es lo que nuestra carne quisiera. Pero no, hermanos, Dios no lo hace así. Lenguaje actual de ese verso. No te burles de tu enemigo cuando lo veas fracasar, ni te alegres de su desgracia.
Si Dios te ve, no aprobará tu conducta y se enojará contigo. No te enojes con los malvados ni les tengas envidia, pues no tendrá un final feliz. Su vida será una lámpara apagada. Querido jovencito, obedece a Dios. No te juntes con gente rebelde, porque esos son los que andan así. ¿Cuáles? Los rebeldes, los que no tienen freno, los libertinos, esos son. No te juntes con ellos, pues tal vez Dios los castiga cuando tú menos lo esperes. ¿Y quién sabe qué te pueda pasar a ti? Porque, hermanos, amigos en la parranda, pero cuando se trata de echar culpa, ¿a quién se la van a echar? Al más tonto. ¿Y quién crees que sea el más tonto? Es el que apenas acaba de entrar a la bandita. Ese es el más tonto. Entonces, ¿quién fue? Él fue. Oigan, pero si ustedes dijeron que eran mis amigos, hoy por ti, mañana por mí. Debes sacrificarte por nosotros. Esto nos hace pensar en algo, hermanos. Y es que si Él me considera que soy su enemigo, el punto es, ¿tú consideras que es así? O sea, que yo a lo mejor tengo varios enemigos, pues que no les caigo. Como dijo alguien, no, pues yo no somos monedita de oro. No le vamos a caer bien a todos. Pero tú, a lo mejor él te considera su enemigo, él, ok. Pero tú consideras que él es tu enemigo. Ese es el punto ahí. Ese es el punto. Porque, hermano, te voy a decir algo aquí, para ir terminando ya. Un día tú lo vas a tener en tus manos. Tal parece que te hace y dice y hace, pero un día Él va a necesitar de ti. Ahí es como se va a ver si has crecido o te estancaste. Ahí se va a ver. Ok, ese hombre te traicionó. El problema no es eso, es qué vas a hacer ahí. Porque va a llegar un día en que Él va a regresar y te va a pedir perdón. Y no le puedes decir que te perdone Dios. Perdón solamente Dios. Ten cuidado con lo que dices. Que hay muchas cosas que nos duelen. Muchas. Yo no sé por lo que tú has pasado ni por lo que estás pasando. Pero nada justifica que tú no sueltes un asunto. Nada. Eso es tu carne, por el cual no lo sueltas. Y eso es tu falta de oración. Cuando tú tienes un enemigo, andas pendiente de él, ¿no? ¿Qué publica en Facebook? ¿Qué hace en WhatsApp? De verdad, hermano, debemos crecer. Y si Dios te levanta un enemigo, no es para que tú te amargues, no, es para que crezcas, para que madures, para aprender a orar por alguien que desea tu mal, pero que tú deseas su bien. ¿Ah? Esa es una de las más grandes pruebas que vamos a tener que pasar. Que parece que te hacen y nadie hace nada, ¿verdad? Ni el pastor hace algo. No hace nada por mi causa el pastor. Ya debería haberlo llamado y disciplinado y casi mandarlo a Timbuktu. Y no hace nada. Bueno, sí, la justicia del hombre falla. Sí, pero Dios no falla. Pero ¿sabes cuándo va Dios a actuar? Cuando tú no estés lleno de amargura. Ahí es cuando Dios va a actuar. Mientras tú estés lleno de amargura, te va a seguir pesando. Y lo ves y ¡ay! Y al final el que acaba no yendo a la iglesia, eres tú. Mientras tu enemigo, el que tú consideras tu enemigo, que sigue viniendo como si nada. Y allá en tu casa, amargado, dándote golpes de pecho. Ay, pobrecito de mí, pobrecita de mí, me hicieron, me dijeron, me sacaron la lengua. Me dijeron hamburguesa de McDonald's y yo soy de Burger King.
¿no? Me dijeron hot dog hawaiano, yo soy de los vikingos. Y pues no, ¿cómo van a llamar así? Nadie está zafo, hermano. Si el maestro pasó por eso, ¿tú qué te esperas? Sí, aunque me digas, no, yo no le hago mal a nadie. Yo no hago mal, ni mato una mosca, pastor, ni mato una araña. La veo la araña y le digo, vete, arañita. Está bien, tal vez no lo hagas. Pero cuando Dios te levanta un enemigo, no es para que te amargues, es para que madures. Termino. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 1. Con eso vamos a terminar. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 1. Y hermano, si tienes ganas de gritar, bueno, vete allá a la Malinche o a la Cuatlapanga, súbela. Y arriba ya grítale todo lo que quieras. Grítale todo lo que quieras. No, es injusto. Ya, grítalo, saca todo lo que tienes que sacar. Ya cuando te bajes de allí, ya tienes que saber que eres hijo de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 1. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalequitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, o sea, andaba de luto. Y llegado David se postró en tierra e hizo reverencia. Le preguntó David, ¿de dónde vienes? Él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos, y también Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Y dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Hasta ahí un tapolladero ahí. ¿Qué pensaba este hombre? Que David consideraba a Saúl su enemigo. Pregunta, ¿lo consideraba así? No. Saúl sí consideraba a David su enemigo, pero David a Saúl, no. Ese es el punto. Hay mucha gente que considera que tú eres su enemigo. Tal vez sí, ok. Pero ¿tú lo consideras a ellos que son tus enemigos? Entonces, ¿por qué trajo la corona y la argolla? Para que mira, Señor, te hice un favor. Maté a tu enemigo. Ya no te va a molestar más. Eso es lo que él pensó. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Versículo 12. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, porque por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? A ver, David. O sea, una maleta le puede decir, a ver, David, ¿por qué me dices eso? Porque alguien te va a llegar y te va a decir, ay, que no sabes la nueva. No, que me acabo de enterar.
fíjate que fulana persona está en el hospital. Sí, ese que te robó, que te traicionó, que no te pagó, está en el hospital. Y yo cuando lo vi, ja, dije, ay, qué bueno es Dios. ¿Qué vas a hacer cuando escuches eso? Tenemos que reaccionar como David. Él no es mi enemigo. Él era el rey. Y yo era su sirviente. Entonces dice, versículo 15, llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. ¿Qué? Ve y mátalo. Y a él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testigó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. ¿Era su enemigo de David? No. Y mira que Saúl lo persiguió, lo trató de lancear, le quitó su esposa y se la dio a otro. Muchas razones como para decir, oye Saúl, pues ya, ¿no? Ya me llenaste el saco de piedritas. Y no. Y por eso David fue un gran rey. ¿Sabes por qué? Porque Dios le levantó a ese enemigo para perfeccionarlo. Así que hermano, si Dios te levantó un enemigo, no sé cuál sea, en tu trabajo, en tu escuela, no lo sé, no es para que te amargues, es para que ores por él y para que tú crezcas. Amén. Vamos a orar, hermanos.